Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, muy buenas tardes. Después de las noticias iniciamos con el programa jurídico del Canal TRO. Este programa dedicado a ustedes, a resolver las inquietudes que tengan de las diferentes situaciones en las que de pronto estén requiriendo la asesoría de un especialista. A partir de este momento están abiertas nuestras líneas en WhatsApp, en teléfono. Pueden ustedes también enviarnos un video, anímese, haga un videíto con su pregunta y nos la envía. Hoy vamos a tratar un tema de índole laboral. Para eso nos acompaña el doctor Samuel Villamizar, especialista en seguridad social y quien nos orientará al respecto de la situación que nos presenta hoy uno de nuestros televidentes. Pero antes de iniciar con el caso de hoy, vamos a darle paso a la primera llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, hágame un favor. Tengo 941 semanas cotizadas a Colpensiones. Tengo 66 años. Quiero saber a quién me tengo que dirigir para poder reclamar esas semanas cotizadas. ¿Qué debo de hacer? Perfecto. Bueno, la señora nos cuenta que tiene 940 semanas. Sí. Y 66 años de edad. Okay. Ya no pudo pensionarse. Sí. Bueno, muy buenas tardes. Agradecido pues de la invitación que me hacen a su programa en el día de hoy. Para la señora, pues obviamente ya transcurrió más de 10 años que debió haber adquirido su derecho a la pensión por el tema de edad. Lo que puede hacer es, si está en un fondo privado, solicitar la devolución de los aportes, de los ahorros, del ahorro que tiene allí en ese fondo privado, o si está en Colpensiones, solicitar la indemnización sustitutiva de los dineros que tiene allí, producto de durante el periodo que cotizó estas 996 semanas. Muy bien, doc. Bueno, vamos con el caso de hoy. Tenemos el caso de una persona que trabajó durante algún tiempo, pero que ahora pues parece que ya no está trabajando. Doc, hay un tema muy recurrente y que está, digamos, muy de moda, y es el caso de las personas que trabajan a destajo y que de pronto no han firmado contrato, no tienen una actividad, digamos, que podría decirse que sea permanente, pero la han desarrollado durante algún tiempo, durante varios años continuos. Sin embargo, un día les dicen, chao, sí, ya usted no trabaja más, no hay lugar a prestaciones, no hay lugar a nada. ¿Qué pueden hacer? Bueno, es muy importante entender que tiene que desaparecer de la costumbre mercantil el tema de no formalizar las relaciones laborales. Siempre que se den los 3 elementos que consagra el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, esto es la actividad personal, la remuneración y la subordinación, se entiende que en esos 3 elementos configuran lo que la ley denomina como un contrato de trabajo, y en ese entendido las personas tienen los derechos prestacionales y las indemnizaciones correspondientes con ocasión de ese contrato de trabajo a raíz de una presunción legal a favor, en este caso, de las personas o de los trabajadores que se encuentran en esa situación. Exactamente. Ahí existe la presunción legal. ¿Qué es la presunción legal? La presunción legal data, para explicarlo en palabras más comunes, es que si se dan esos 3 requisitos, es decir, si la persona va todos los días al lugar de trabajo, si le pagan por esa labor, si recibe órdenes, si recibe memorandos, si recibe llamados de atención, así sea esto de manera verbal, se entiende que existe una relación laboral, y quien está llamado a eso está únicamente
y exclusivamente llamado a demostrar el empleado, y el empleador debe desvirtuar o señalar que no se dieron esos 3 elementos. La carga de la prueba en este caso se invierte y es el empleador quien tiene que demostrar que esos 3 elementos no se dieron, que la persona no le prestaba los servicios directamente, que él no le pagaba una retribución y que no obedecía órdenes a cargo de esa persona. Bien, doc. Vamos con una llamada de la señora Carmen Cecilia. Buenas tardes, doña Carmen. Sí, buenas tardes. Gracias. ¿Cómo está? Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Muy bien, gracias, doctora. Doctora, la pregunta mía es, yo manejo contrato de servicios y ahorita me llegó la historia laboral de Colpensiones donde me dicen que ya me pasé en semanas. Más de 1.300, tengo 1.315 semanas, pero yo todavía no tengo la edad. Mi pregunta es, ¿yo debo todavía seguir pagando o puedo dejar de pagar 3 años que me faltarían para la edad? ¿Cuántos años tienes, perdón? Tengo 54 años. Sí. Puede seguir cotizando, sin duda alguna, el sistema le va a recibir que siga realizando los aportes y por cada 50 semanas adicionales que tenga cotizados, le va a subir un porcentaje del 1.5% aproximadamente, señala la ley, eso ya está establecido en la ley, y de esa manera pues se le va a subir un poco más el porcentaje del ingreso base de liquidación de su pensión al momento de salir pensionada, que es cuando tenga los 57 años de edad. Bueno, vamos a ver, hoy tenemos un caso que nos presenta uno de nuestros televidentes, entonces vamos a verlo, abogado, y esperamos su asesoría al respecto. Correcto. La poca seguridad y falta de garantías son algunas de las situaciones que más afectan a los taxistas, como es el caso del señor Martín Alonso Pinzón, quien manifiesta que le trabajó por más de 5 años a una misma persona y fue despedido sin justa causa. Trabajé prácticamente 6 años aproximadamente, y de domingo a domingo, de diciembre a diciembre, sin tener derecho a un descanso prácticamente. Y es más, mis padres fallecieron y no se tuvo la dignidad de darnos al menos 1 o 2 días de descanso, que por ley creo que son 8, y que de la noche a la mañana pues me despidan de una forma y no tenga derecho a algo digno, algo que me dé como una liquidación o algo, que me incentiven. El señor Martín manifiesta que en estos años de trabajo no recibió ninguna garantía. No nos pagaban liquidación, no tuvimos vacaciones, no tuvimos prestaciones. Otra de las acciones que no comparte el señor Martín fue la manera de enterarse que ya no iba a continuar laborando. Él en ningún momento me llamó y me dijo ya no trabaja más, en ningún momento. Simplemente con mi compañero yo me comunicaba con él telefónicamente para el momento en que ya estuviera en la bomba para hacer el cambio de turno. Cuando llamé al compañero, pues ya él dijo, no, acá don Giovanni mandó su reemplazo, otro conductor. Entonces me tomé el atrevimiento de llamar a la dueña del carro, que es a la cual es la que me debe de echar. Entonces le comenté eso y me dijo que no quedan decisiones de ellos ahí, que porque se había quedado una tarifa incompleta por 10.000 pesos. Por esta situación, don Martín buscó ayuda en la oficina de trabajo. En mi situación me presenté en la oficina de trabajo, donde nos hicieron una citación para conciliar, que fue hecha para el día 23 del mes pasado, y ella no se presentó. Y ante esta ausencia pregunta qué más puede hacer para que no se le vulneren sus derechos. Si en realidad yo tengo derecho a una liquidación normal como cualquier empleado. Muy común esta situación, abogado, Sí. sobre todo en este gremio de los señores conductores de taxi. Sí, señora. Es muy común, un día están trabajando, al otro día le dicen, no, sencillamente usted ya no va más, no tiene carro para manejar, sin ninguna explicación, sin ninguna liquidación. ¿Es esto correcto? ¿Qué derechos tiene el señor? No, entonces acá es donde la Corte Suprema de Justicia, en reiteradas jurisprudencias o sentencias, ha mencionado el tema específicamente relativo a la existencia o no de un contrato de trabajo. Este tema ha sido muy novedoso, ¿por qué? Porque inicialmente los fallos que se profirieron con respecto al tema de conductores de transporte de taxi fueron relativos pero al tema de seguridad social.
Es decir, hay muchos fallos donde se ventiló el tema de un trabajador que conducía un vehículo y falleció con ocasión del mismo. Entonces lo que se ventilaba ahí era a cargo de quién estaba el tema de seguridad social, pero nunca se trataba el tema de la relación laboral como tal. A raíz de todos estos tipos de inconvenientes y demandas que se han presentado ante la jurisdicción, ya la Honorable Corte Suprema de Justicia ha mencionado y ha reiterado, estableció el criterio mediante el cual existe una presunción legal de un contrato a favor del trabajador y simplemente demostrar los 3 requisitos de la relación laboral y la carga de la prueba se invierte para el empleador y es quien debe demostrar que es totalmente diferente o que no hubo una relación laboral. En estos casos de transportadores de taxi es clara la subordinación, por lo que decía el señor acá Martín. Él trabajaba de domingo a domingo, no tenía inclusive un horario de descanso, habría que revisar el tema de horas extras, recargos nocturnos, el peligro también que corre la persona pues, realizando su actividad y la terminación del trabajo de manera injusta. Es decir, no existió una justa causa o un debido proceso para poder sacar a ese trabajador y en ese caso pues el empleador estaría obligado a pagar la indemnización por despido sin justa causa. Bueno, el señor nos dice que ya él estuvo en el Ministerio de Trabajo, que la señora no compareció a la audiencia. Esto es muy común. Muchos empleadores sencillamente no comparecen a la audiencia. ¿Ahí qué hacemos, Doc? ¿Qué podemos decirle a nuestro televidente? Verdad, mire, aprovechar ese espacio, el empleador tiene que aprovechar ese espacio para conciliar en lo que no sea irrenunciable los derechos que le puede pagar al trabajador. Si no aprovecha esa oportunidad, ya lo que queda es una instancia judicial, no queda otra instancia. Demandar a través de una demanda ordinaria de primera instancia en la cual se establezca la pretensión principal, la existencia de un contrato de trabajo con el empleador y es más, podría también estar vinculado, llamado a responder, la empresa de servicio público que tiene afiliado ese vehículo y ella pues también estaría encargada de desvirtuar la existencia o no de esa relación laboral. ¿Podría existir una solidaridad? Podría existir una solidaridad, sí señora. Bueno, en el caso concreto de nuestro televidente, digámosle, ¿qué podría él hacer en este momento? Ya agotó la audiencia de conciliación, la señora no compareció. ¿Debe asesorarse de un profesional del derecho? Definitivamente tiene que asesorarse de un profesional del derecho, instaurar la demanda. Un tema que siempre recalco que me traen ustedes a este estudio es señalarle a las personas que no dejen transcurrir más de 3 años, porque si pasan los 3 años desde el momento en que terminó la relación laboral, está prescrita y no podrían luego de los 3 años entrar a reclamar derecho alguno. Aprovechar no dejar pasar más de 3 años, iniciar la demanda, buscarse las pruebas correspondientes, testimoniales, en este caso si las hay, del compañero de trabajo, como decía el señor Martín, que prestaba los servicios o que inclusive a través de él fue que le dieron la razón de que no vuelva a trabajar acá. La que le llevó la razón del despido. La que le llevó la razón del despido. Entonces es importante conseguir ese material probatorio e iniciar una demanda ordinaria laboral. Esa sería la vía y necesariamente tiene que asesorarse de un profesional del derecho. Sí, para este tipo de demandas tiene un abogado. Sí, tiene que tener la presencia de un abogado como tal, sí señora. Bueno, tenemos un mensaje de nuestros televidentes. Pregunta, estaba trabajando para un Uber, ya llevaba manejando 1 año, luego sin previo aviso el dueño del vehículo me dijo que ya no iba más, ¿puedo reclamar algo? Mire que ya están surgiendo nuevas modalidades, por eso el derecho es tan dinámico y cada día no puede ser estático. Estábamos hablando de que la jurisprudencia ha hecho referencia con respecto al contrato de trabajo de conductores de taxi, pero ya estamos viendo otras modalidades o otros medios tecnológicos como el Uber que a diario frecuentamos y estos medios de transporte también se puede presentar y también puede operar el tema de la presunción, haciéndola extensiva también hacia este sistema o medio tecnológico de transporte. Me surge una inquietud, ¿normalmente las personas que trabajan con Uber son propietarias de los vehículos? No, no necesariamente. ¿No se necesariamente? está dando mucho la figura de que hay personas capitalistas que tienen dinero para tener 2, 3 carros trabajando en ese sistema y lo que contratan son personas a destajo para que realice esta labor. O sea, no estamos lejos de que haya una dinámica en este tema y empiece la jurisprudencia también a avanzar sobre este tipo de relaciones que se está volviendo eminentemente laboral a mi juicio. Claro, porque entonces si yo tengo un vehículo, tengo 2 vehículos,
los pongo a trabajar. Los pongo a trabajar. Y eso es igual que un taxi. Es igual, es la misma metodología, solo que acá no hay una empresa de transporte público debidamente autorizada, sino a través de una plataforma que sería Uber. Habría que mirar la responsabilidad solidaria o no de Uber como medio tecnológico que facilita ese tipo de sistema, ¿no? Eso yo creo que es un tema muy interesante que abre una brecha muy buena desde el punto de vista académico y también desde el punto de vista diario en los estrados judiciales. Claro, porque además se están dando muchas aplicaciones, ya no es solo Uber, No. existen otras aplicaciones y pues la idea que yo tenía, por ejemplo, era que solamente podían trabajar las personas propietarias del vehículo Sí. y que prestaran ellos mismos el servicio. No tenía idea que se pudiera Sí, la verdad. poner a hacer como hacen con los taxis. Sí, eso es más, los mismos dueños muchas veces de los taxis, frente a la demanda que está teniendo ese tipo de servicios, están acogiendo por este tipo de modalidad. A veces son los mismos conductores de los taxis que cuando está en el día de descanso el vehículo, les está trabajando el vehículo particular. He escuchado ese tipo de situaciones. Ya no faltará mucho para que se pronuncie la Sí, jurisprudencia al sí. respecto, empiecen a surgir las controversias y haya que... De hecho, por ejemplo, con las personas que trabajaban en el tema de Rappi, que es también otro sistema, pues, medio tecnológico que nos facilita la vida porque nos hacen los domicilios muchas veces de manera rápida y efectiva. Ellos tenían una discusión con el tema de seguridad social y ya creo que lograron un consenso, hicieron como un paro, una medida ahí, pues para que le garantizaran ese derecho a la seguridad social por parte del operador y creo que ya lograron un avance en ese tema. Pienso que la legislación colombiana tiene que dar un avance también a la medida que los medios tecnológicos están avanzando y tiene que proferirse también algo en ese sentido por parte del Ministerio de Trabajo. Claro, estamos como quedaditos, Sí, pero frente bueno, a eso sí. ahí vamos. Tenemos otra llamada, tenemos un mensaje. Buenas tardes, mi pregunta, ¿qué debo hacer en esta situación? Trabajo como ensambladora de ropa, eso es que la empresa que me da la tarea me entrega todo cortado y yo armo la prenda colocando las máquinas, la luz, los hilos. Hace 3 meses le trabajé a una empresa y no me han querido pagar, son 430.000 pesos y de verdad los necesito. He llamado y me dicen que esta semana siempre es así, yo solo tengo un comprobante de cuánto me deben, pero no figura el nombre de la empresa. Bueno, este tema es muy interesante porque hoy día las empresas están tratando de evitar a todo costo una carga prestacional y una carga de seguridad social y están utilizando este tipo de sistema que es que la persona trabaja en su casa, ellos tienen un nombre, lo llaman satélites en algunos casos, donde les entregan el material para que la persona por su cuenta y riesgo propio realice la actividad o la tarea y de esa manera les entregue el trabajo. Habría que analizar si efectivamente en este tipo de situación se dan los 3 elementos que hemos mencionado, que es una actividad personal, que sea realizada por el mismo trabajador, que haya una subordinación y el tercer elemento que me escapa ahorita es primero la actividad personal, la remuneración y la subordinación. Ajá, esos son entonces, los 3 elementos. que estén los 3 elementos, es decir, que esté recibiendo órdenes directas de esa persona que le está entregando el material de trabajo, podría pensarse en algún momento que si están los 3 elementos, hay una presunción de una relación laboral. Pero estaríamos también entonces acabando con la modalidad del trabajo a destajo o por obra o labor. Sí, el tema ahí está es si no hay alguno de los 3 elementos, uno dice, no hay subordinación. ¿Por qué no hay? Porque la persona se lleva su tarea y ella mirará si me la hace en el día, en la noche o tiene plena autonomía e Ajá. independencia para realizarlo. Por ejemplo, en el tema de los contratos de prestación de servicios, cambiando un poco el campo de acción, también se ha perfilado que la persona puede cumplir horarios y que le pueden dar directrices para cumplir los horarios, que eso no configura una relación laboral, sino simplemente eso se hace es para efectos de cumplir con el objeto contractual. Claro. Y en el caso que estamos mirando, de la pregunta de la señora que hace, ella tiene plena autonomía para ejecutarlo. Luego, en ese caso, a mi juicio, no se estaría dando ese elemento de la subordinación. Si lo hay, repito, podría configurarse una presunción legal de un contrato de trabajo. Bueno, Doc, tenemos otro mensaje. Nos dicen, buenas tardes, quiero que me hagan el favor de orientarme en relación a pensión.
En el momento tengo 58 años, estoy cotizando en un fondo de pensión privado, tengo 1090 semanas cotizadas. ¿Puedo seguir cotizando hasta completar el número de semanas o debo solicitar la devolución del capital ahorrado? Tiene 58 años, ¿es mujer 58. O es hombre? ¿No sabemos? Parece que es mujer. Si es mujer, ya tiene 57 años María de edad. López, sí, claro. Sí, María López, como es mujer, ya tiene 58 años de edad y no tiene, allí no es el número de semanas, sino el total del capital requerido. Está en fondo privado. Que establece la ley por estar en un fondo privado, para adquirir su derecho a la pensión, pues podría solicitar la devolución de los aportes, ¿sí? La devolución del ahorro que tiene en ese fondo. Es mucho más benéfico solicitar la devolución del ahorro que pedir la indemnización sustitutiva en el fondo, en Colpensiones. Entonces, en ese caso, si la persona no alcanza, pues podría solicitar la devolución del ahorro como tal. O mirar la posibilidad, pero ya creo que ella no da las causales de una pensión anticipada también, ¿no? Pero esa también aplica en el fondo, en los fondos privados, o esa solo aplica en el fondo, en el régimen de prima media. No, habría que revisarlo, pero creo que eso que aplica para los dos, Doc. ¿Para los dos? Sí, señora. Bueno, Doc, tenemos otro mensaje. La señora Adriana Martínez nos pregunta, hace un año me despidieron de la empresa donde trabajaba. En el momento del despido, mi compañera permanente estaba embarazada. ¿Puedo después de un año demandar por el despido, ya que mi compañera dependía totalmente de mí? No, mire, frente a eso hay un gran avance jurisprudencial, más no legal. El tema de ese amparo, cuando la persona, el compañero o compañera permanente, la compañera permanente en este caso, está en estado de embarazo o esposa, tiene una protección y un fuero especial, pero que lo hizo por vía jurisprudencial, el legislador no lo hizo, sino que le tocó salir adelante la jurisprudencia y entrar a darle una protección especial a los padres frente a ese tipo de situación. Está regulado, si mal no estoy, el artículo 100, no, ahorita no podría darle exactamente el artículo del Código Sustantivo del Trabajo, pero sí me han llegado casos donde se puede interponer una tutela. ¿Pero qué pasa acá? Pues se podría interponer una tutela para la protección inmediata de esa protección frente a esa compañera que está en estado de embarazo y frente a la protección especial de ese niño que está por nacer. Pero ¿sí? Ya pasó un año. Pero ya pasó un año, entonces habría un tema de el principio de inmediatez. El principio de inmediatez, ¿qué quiere decir? Mire, si usted le acontece el hecho, pues no espere que le pase un año. Hombre, acuda a la jurisdicción, acuda a un consultorio jurídico e mire a ver qué vías son las necesarias, en este caso una acción de tutela, para que pueda entrar a reclamar dentro del menor tiempo posible. Si lo va a intentar por la vía ordinaria, porque ya pasó más del año, podría hacerlo, pero esperar pues obviamente el fallo de un proceso ordinario laboral donde le determine si efectivamente este despido fue injusto o no por estar amparado con ese derecho. Sí, aquí nuevamente hay que reiterarles a nuestros televidentes que ante cualquier situación hay que actuar rápidamente, porque existen términos y existen plazos que una vez vencidos, o si dejamos pasar el tiempo, por ejemplo, para instaurar una acción de tutela, cuyo principio, como decía el abogado, es el de la inmediatez. Entonces, si ya no tenemos esa inmediatez, pues muy seguramente nos van a fallar en contra. Entonces, para tener como norma, cuando surja una situación, hay que inmediatamente asesorarse, hay que inmediatamente actuar en derecho. Tenemos otro mensaje. Voy a cumplir 55 años y me despidieron hace 2 meses. Tengo cotizadas 735 semanas. El despido sí podía ser. Mi despido fue por justa causa, pero me dicen que por la edad no me debían despedir. Bueno, debe ser una mujer, no señala si es hombre o mujer, pero obviamente ya le faltarían 2 años para entrar a adquirir su derecho a la pensión, y frente a ese particular yo podría decir que tiene un beneficio, un retén social, por no haber adquirido todavía ese derecho, pero estar muy cerca. Entonces habría la posibilidad de revisarlo para que le garanticen su derecho a estar en el trabajo hasta el momento que adquiera la pensión. A mi juicio, yo considero que sí, que podría intentarse un despido injusto, como quiera que la persona está terminando su ciclo
su ciclo laboral y solo le faltan 2 años para adquirir su derecho como tal. Habría que mirar y revisar también de fondo cuál fue la causal por la cual la destituyeron y si le adelantaron un debido proceso correcto para poderle dar por despedido ese contrato. Inclusive uno podría intentarlo de manera inmediata a la fecha del despido con una acción de tutela para lograr el reintegro por esa condición especial o ese llamado fuero al estar cercana a la edad de pensión. Bueno, muy bien, abogado. Tenemos otra pregunta. Nos dicen, buenas tardes, trabajé en un salón de belleza por 2 años y de un momento a otro me despidieron porque consiguieron otra persona que trabajaba con un porcentaje más bajito al que yo trabajaba. ¿Puedo pedir garantías ya que por esos 2 años no las tuve? Gracias. Aquí hay otro tema, abogado. No sé si usted frecuente los salones de belleza, pero el tema es el siguiente. Muchas de las personas que trabajan en un salón de belleza lo que hacen es, les alquilan, digamos, el espacio y ellas llevan su secador, su plancha, sus herramientas y trabajan ahí. Ahí se podría configurar también una subordinación laboral. Es que sí, en la gran mayoría de casos lo que se ve es que el dueño del establecimiento le coloca a disposición todos los elementos de trabajo. Ahí ya estamos viendo que le está entregando uno de los requisitos, le está dando todos los elementos de trabajo para que la persona desempeñe su labor de manera personal. Faltaría ver a cambio de una contraprestación y trabajan por un porcentaje. Entonces, si la persona hace un corte de cabello, entonces se va a ganar el 30%. Exacto, o un y porcentaje equivalente, y el restante salón es para el salón. Si se dan los 3 elementos de la relación laboral, es decir, si le exigen que cumpla un horario, si la actividad es personal y si es remunerada, se podría presentar una presunción de legalidad frente a ese tipo de relación. Lo que pasa es que más de uno de los que pronto nos está escuchando, todos los casos serían relación laboral. No, si se dan única y exclusivamente los 3 requisitos de la relación laboral, y eso hay que demostrarlos también ante el juez laboral. No es simplemente decir, no, si yo los tengo, no. Es necesario que la persona diga, a mí me obligaban a llegar a las 7 de la mañana, me iba todos los días a las 7 de la noche, me entregaban los elementos de trabajo, me entregaban un uniforme, un distintivo, me daban órdenes, me regañaban cuando yo no hacía las tareas que me asignaban, me tocaba lavar, trapear, me tocaba tener todo esto en total orden, y de esa manera pues uno podría decir, acá están claros los elementos de una relación laboral. Pero tenemos que probarlos, la Sí, hay que prestación probarlo. personal del servicio, la subordinación y la remuneración o pago. Lo que pasa es que pues por costumbre se podría decir que este tipo de negocios, la regla general es que funcionen de esta manera. Habría que, si yo logro demostrarlos, acudir a la jurisdicción para poder obtener la reclamación de los derechos como tal. Acá sí creo que ha habido un avance, es un poco a favor del contratista o del empleado, y es en el tema de seguridad social, porque ya creo que sí les están exigiendo que pague la seguridad social. Ajá, entonces, listo, Doc, vamos, este es un tema muy interesante y muy amplio, vamos a hacer una pausa para comerciales y ya regresamos. Bueno, continuamos, tenemos una llamada en línea del señor Juan Carlos Giraldo. Adelante, don Juan Carlos, ¿cuál es su inquietud? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por el programa, y Dios los bendiga. Es que, doctora, tengo un problema muy complicadito. La empresa a mí me sacó hace un año, ¿cierto? Yo salí enfermo de la columna. Me han dicho que porque pues el despido fue sin justa causa. Yo tenía 53 años y actualmente no he podido conseguir porque tengo problemas de columna. Fui operado de lumbago de una columna, ¿cierto? Sí. Y lo otro es que él me indemnizó por el tiempo de trabajo. Yo estaba por contrato indefinido, yo apelé, hice una tutela pidiendo reintegro por mi estado de salud. El despido no tenía restricciones, no tenía pues como las restricciones, no tenía una estabilidad rebosada. No sé usted qué me puede ayudar, el doctor, y mucha ayuda por la asesoría. ¿Lo indemnizaron por el despido? Sí, me indemnizaron por el despido, él me indemnizó. O sea, le pagaron los 6 meses, los 180 días. Sí, no, él me pagó pues el tiempo laborado que llevaba como 8 años y medio trabajando en la empresa. O sea, lo liquidaron, parece. Sí. Lo liquidaron, pero no le pagaron la indemnización por la terminación del contrato, estando en situación de discapacidad o incapacidad en este caso. No, él me despidió y me indemnizó todo el tiempo laborado de la empresa. Ya, pero el tema de la enfermedad laboral o que usted tiene o el antecedente que tiene de origen laboral,
no, ese tema sí no se lo han reparado. Entonces a la pregunta suya, ¿qué debe hacer, cierto? Sí, ¿qué voy a hacer? Pues a ver si me dan reintegro. Actualmente no me dan trabajo, porque me encuentro el problema de la columna. Tengo 54 años, tengo 930 semanas cotizadas y estoy como dolido porque pues, en realidad ya pues laboralmente no me dan trabajo. Lo primero que le puedo sugerir es vaya a que lo valoren, a que obtenga la valoración de la pérdida de la capacidad laboral y que esta obviamente sea calificada con un origen laboral, si así lo es. Una vez tenga la calificación y el porcentaje correspondiente de esa enfermedad o de ese accidente, usted puede acudir obviamente a interponer una acción ordinaria laboral para que le reparen esa pérdida de la capacidad laboral que sucedió obviamente con ocasión de la relación laboral. La única vía que tiene para hacer es acudir a la jurisdicción ordinaria laboral, ya no puede, está usted por fuera, ya interponer hace más de un año una acción de tutela no le va a prosperar, sino interponer una demanda ordinaria laboral donde, como le reitero, debe tener establecido que el origen de esa enfermedad o de ese accidente es eminentemente laboral para poder acudir a la jurisdicción y reclamarle al empleador que le pague esa pérdida de la capacidad laboral. Ahora bien, también la ARL pues también está llamada a responder y a que le indemnice el pago de ese porcentaje o de esa equivalencia correspondiente de ese porcentaje de pérdida de la capacidad laboral. Bueno, Doc, tenemos otro mensaje. Dice, mi pregunta es, si por ejemplo cumplo mi edad para pensionarme el día de mañana, ¿a partir de cuándo debo iniciar la gestión de Colpensiones? ¿Qué requisitos necesito para dicha gestión? ¿Y necesito un abogado o puedo hacerlo personalmente? No, esa gestión la puede hacer de manera personal, no requiere abogado, acudir a Colpensiones, presentar obviamente los requisitos válidos a través de la página de Colpensiones, los podrá encontrar, tiene una página muy completa donde le establece cuál es la información como tal que debe llevar, historia laboral, antecedente administrativo, fotocopia de la cédula de ciudadanía y todos aquellos formularios que requiera diligenciar. Una vez radicada esta información, la entidad tiene 4 meses para proferir, en este caso Colpensiones, el acto administrativo que le reconoce o no el derecho y 2 meses siguientes para entrar a cancelarle con el retroactivo. ¿Qué debe hacer? Pues retirarse en la planilla de pago del Sistema General de Pensiones para que a partir de ese momento se le genere el pago del retroactivo correspondiente. ¿Cuántas semanas dijo que tenía? No, la señora no me dice. No dice cuántas semanas. Dice que cumple la edad mañana. Sí. Entonces al otro día. Mañana puede irse para Colpensiones a radicar, obviamente debe tener más de 1.300 semanas para poder entrar a reclamar su derecho, tener estos 2 requisitos mínimos y los otros requisitos adicionales que le solicite Colpensiones, llenar formularios, fotocopia de la cédula de ciudadanía y demás, los debe radicar y esperar obviamente el tema de 4 meses para que le respondan su petición, favorable o no. Y si no es favorable, obviamente tiene derecho a interponer los recursos de ley para efectos de que se le conceda. Listo. Bueno, tenemos otra llamada, la señora Cruz Jaimes. Adelante, doña Cruz, buenas tardes. Sí, buenas tardes, hágame un favor. Tengo 941 semanas cotizadas acá a Colpensiones. Quisiera saber a dónde me tengo que dirigir, porque en Colpensiones no me saben dar razón ni cuánto valen cada semana. O si tengo, por la edad que tengo, 66 años cumplidos y estoy a punto de cumplir los 67, quiero saber si también puedo de pronto, no sé, una pensión restringida. No, doña Cruz, lo que tiene es que solicitar a Colpensiones la indemnización sustitutiva de todas las semanas que tiene allí usted cotizadas y es un trámite administrativo que debe adelantar personalmente ante Colpensiones a radicar la petición como tal de la indemnización sustitutiva, habida cuenta que tiene más de la edad exigida y tiene unas semanas allí cotizadas para que se las devuelvan. Ellos están en la obligación de devolverle lo que tiene allí ahorrado, 900 semanas creo que fue que dijo, o 700 semanas, lo que tengan semanas allí ahorrado se lo deben devolver a través de la figura de la indemnización sustitutiva de vejez. Bueno, tenemos otro mensaje. Aquí hay algo que me llama mucho la atención. Dice, quisiera preguntar lo siguiente. Trabajaba en un lavadero de carros donde no me cumplieron el contrato y me despidieron. Y fuera de esto, fui sometido a multas. Quisiera saber qué puedo hacer en ese caso. Me dicen que el contrato era por prestación de servicios.
Aquí hay un tema de Sí. multas que esto es solamente de entidades estatales. Sí, mire cómo se entra a confundir dos figuras jurídicas totalmente diferentes. Frente al contrato de prestación de servicios yo no le puedo aplicar multas al contratista. Eso, como lo dice usted, está arreglado en la Ley 80/1993 y la 1150, que entró a regular el tema de multas en materia de contratación estatal. Ese principio de autonomía de la administración pública para imponerlas. Si se presentó ese tema, a mi juicio se estaría dando un tema de una presunción legal de una relación laboral. En ese caso, pues tendrían mayores argumentos para demandar y sostener una relación laboral frente al empleador. Es decir, se desnaturaliza como tal ese contrato de prestación de servicios, se da aún más uno de los requisitos de la subordinación, porque ahí vemos que le hicieron unos llamados de atención, unas multas que le aplicaron, y de esa manera pues podría estar alegando los tres elementos que hemos ya mencionado, y a través del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo alegar una presunción legal del mismo. Sí, porque es que esto de aplicar multas así, porque sí, menos en un contrato de derecho privado, esto es totalmente arbitrario. Tenemos a otro televidente en línea, don Elkin, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntenos en qué le podemos ayudar. Sí, buenas tardes, mire, habla con el Quintero. Sí, señor, cuéntenos. Pues a mí me sucedió el mismo caso del señor que acabó de hablar sobre la cuestión de la columna. Lo mío fue también accidente laboral. Sí. A mí ya me indemnizó la ARL, Ya tiene calificado una pérdida de la capacidad laboral. sí, todo eso ya pasó conmigo. ¿Cuánto le dio el porcentaje? Salió un 25.68. Sí. Pero resulta y pasa que pues ya me arreglaron y eso, pero yo quisiera saber si yo tengo derecho a reincorporarme a la empresa, porque es que la verdad ya con esa cuestión de la columna ya no me dan empleo. ¿Usted no está trabajando? No, en el momento no me encuentro trabajando. ¿Y lo indemnizaron y no le pagaron el despido por estar en esa situación? O sea, ¿Solo le pagó la ARL? la ARL me indemnizó por el porcentaje que me dieron y pues por la demanda, porque tocó demandarlos así como... ¿Pero los demandó ante un juez ordinario laboral? Sí. Y entonces le ordenaron el pago a la ARL. No, es que es muy raro que uno demande la ARL. La ARL le paga la indemnización de la pérdida de la capacidad laboral con el dictamen que profiera la Junta. Sí, eso fue lo que sucedió, pero entonces a mí ya pues me indemnizaron, pero yo quisiera saber si puedo demandar o algo para retomar el reintegro, o sea, un reintegro, porque es que la verdad empleo ya no le dan a uno con esta cuestión. Pero usted lo indemnizó. La pregunta mía es, ¿la aseguradora de riesgos laborales o lo indemnizó el empleador? No, la aseguradora. Y el empleador me dio también una parte. Ah, bueno, ahí en ese caso sí vemos que ya hay una indemnización de perjuicios. Habría que mirar si esta fue plena, si le cubrió todo de acuerdo al porcentaje que le da ahí. Lo del tema del reintegro habría que mirar si al momento de la terminación de la relación laboral usted estaba incapacitado, tenía una situación, ¿qué situación presentaba usted de manera clínica para demostrar que al momento del despido usted estaba en alguna situación de protección especial? Sí es bien importante también señalarle acá a los televidentes, frente al tema de la pérdida de la capacidad laboral, la Corte Suprema de Justicia ha mencionado que para ordenar el reconocimiento y pago de la indemnización debe ser superior al 15%. La pérdida de la capacidad laboral. Si la persona tiene un tema inferior al 15%, la verdad es casi que imposible entrar a reclamar una indemnización plena de perjuicios. Pero Doc, yo también tengo entendido que la empresa tiene la obligación de reubicar al trabajador. ¿Esto en qué caso se da? ¿Cuándo aplica? ¿Cuándo a un trabajador deben reubicarlo o cuándo no? Bueno, acá es lo que también hemos tratado en otros espacios, en este mismo canal, es sobre el tema de que la empresa está obligada a reubicarlo y darle las condiciones mínimas al trabajador, pero si esta se vuelve imposible o se torna de manera, si no es posible de cumplirla, el empleador ¿qué puede hacer? Adelantar el trámite ante el Ministerio de Trabajo para despedir a la persona, cancelarle una indemnización equivalente a 180 días de trabajo, ¿sí?
además de la indemnización por la terminación de trabajo sin justa causa, y de esta manera puede sacar a la persona. O sea, el empleador tampoco está obligado a lo imposible. Ahora bien, si existe una causal objetiva, es decir, si el empleado la embarró, si el empleado no fue a trabajar, si el empleado no cumplió con sus obligaciones, si el empleado llegó embriagado, si el empleado no llegó a cumplir su horario de trabajo, pues existe una justa causa de manera objetiva para darle por terminado ese contrato, y de esa manera lo puede terminar, obviamente adelantándole un debido proceso sin los permisos que estamos haciendo alusión. Bueno, en este caso el televidente dice que él ya demandó y el tema fue resuelto por la jurisdicción, ¿no? En ese tema habría que mirar si dentro de las pretensiones ellos pidieron la llamada reubicación del trabajador. O no. O no, y de todas maneras parece que llegaron a un acuerdo, a una sentencia, no estamos como claros ahí en eso, pero si llegó una sentencia y ordenó que le pagaron una indemnización plena y no ordenó la reubicación o no lo pidieron como pretensión, habría un tema de cosa juzgada ahí, porque ya ellos lo llevaron y lo ventilaron ante un juez ordinario laboral, claro. A menos de que dentro de esas pretensiones no hubieran perseguido el reintegro, pero si ya hay una indemnización, ¿se imagina usted volver a acudir a la jurisdicción por el mismo tema para un reintegro? Ya no si ya lo viable. indemnizaron, no resultaría viable. Sí. Bueno, Doc, tenemos otra pregunta. Trabajé 10 años en una empresa de seguridad y me despidieron sin justa causa. No tenía prestaciones, vacaciones y descansaba cada mes. No me notificaron personalmente mi despido, sino por un mensaje de WhatsApp. ¿Qué puedo hacer ya que no tengo contrato? Muchas gracias. No, sí hay un contrato verbal, hay un contrato donde están los requisitos que hemos venido reiterando, mencionando a lo largo de este programa, de la actividad personal, de la subordinación, del pago. Entonces, si están los tres elementos, lo que la persona tiene que acudir es a demandar ante la jurisdicción ordinaria laboral la existencia de ese contrato y obviamente reclamar todo el pago de indemnizaciones por terminación del contrato sin justa causa, obviamente aportando todas las pruebas que tenga sobre ese particular. No debe dejar de transcurrir más de 3 años porque si no la persona le vence, le caduca, le prescribe, pero mejor dicho, ese derecho y ya no tendría la posibilidad de entrar a demandar. Y una precisión, hay que hacer una claridad para todos nuestros televidentes. Si usted ha trabajado, si a usted le han pagado, si a usted le han dado órdenes, así usted no haya firmado un contrato, usted tiene un contrato. La ley presume que usted tiene un contrato verbal. Entonces, usted tiene un contrato verbal y usted tiene derecho a demandar. Tenemos llamada de la señora Ana Milena García. Buenas tardes, doña Ana Milena. Sí, aló, muy buenas tardes. ¿En qué le podemos colaborar? Mira, lo que pasa es que yo iba para 3 años trabajando en una empresa por bolsa de empleo, pero un domingo llegué a trabajar y por orden de la administradora me despidieron. Llamé a la empresa y la jefa inmediata me dijo que no, que ya no laboraba más, pero a mí nunca me llamaron la atención ni me dieron el por qué me despedían. Simplemente le dieron la orden a la guardia que me quitara el carnet y el uniforme de trabajo. Y entonces que me fuera para la casa, que yo no laboraba más. Puse la demanda a la oficina de trabajo, llamaron a conciliación y nunca llegaron. Más, yo ya había firmado contrato por 1 año y apenas llevaba 1 mes y medio trabajando. Bueno, ahí... ¿Cuánto hace que pasó esto, doña Ana Milena? Ahorita en enero. Yo empecé en diciembre y me despidieron en enero. O sea, ¿era un contrato a término fijo o era un contrato a término fijo, cierto? Por 1 año. Sí, era un contrato a término fijo por 1 año, ya lo había firmado. Ok, como el empleador lo dio por terminado antes del término legal, sí, él lo puede hacer porque las cosas como se hacen, así también se pueden deshacer. Es decir, él puede darlo por terminado, una condición resolutoria del contrato que llamaríamos nosotros, pero si lo hace, está obligado a indemnizarle el tiempo que le falta para terminar ese contrato. Es decir, si usted lleva 1 mes y el contrato está 1 año, le faltarían 11 meses por cancelar. Le tendrían que haber pagado 11 meses. Este es un tema también muy común en las llamadas bolsas de empleo, ¿no? Es muy común, sí, pero entonces hay que tener también cuidado, porque yo he tenido casos donde inicialmente la relación laboral se da por un contrato a término fijo o por un contrato por obra o labor, luego cambian a un contrato por término indefinido o por otro tipo de modalidad,
y la persona quiere venir a entrar a reclamar, si se le da la terminación en el segundo contrato, todo el periodo desde el momento del inicio a reclamar todo el pago de las prestaciones y las demás indemnizaciones a que tenga derecho. Entonces hay que tener mucho cuidado también con este tema, porque si bien es cierto hay derecho a favor del trabajador, también el empleador puede alegar la existencia de un contrato realidad a su favor y puede decir, mire, es que acá existe un contrato realidad en el sentido de que no fue ni un contrato a término indefinido, ni un contrato a término fijo, sino se presentó fue un contrato verbal, el cual inició desde tal momento hasta el momento en que se dio por terminada la relación laboral y no habría lugar en ese momento a indemnizarle por... Pero la señora dice que ella había firmado No, en este caso sí, en este caso que estamos mirando sí. Según lo que ella manifiesta, la señora Ana Milena nos dice que había suscrito el contrato, llevaba un mes de ejecución, porque acá fue durante el periodo de ejecución del contrato que se presentó la interrupción, que como lo digo y lo reitero, sí puede presentarse, pero con la consecuencia de que me le indemnicen el tiempo que le falta para terminar. Claro, tendría que pagarle los 11 meses. Tenemos otra pregunta, dice otra bolsa de empleos. La bolsa de empleo me contrató por los días 28, 29, 30 y 31. Y oh sorpresa, me cancela únicamente 3 días argumentando que el día 31 no se paga. Le agradezco la aclaración al respecto. No, pues se está quedando con el valor de la remuneración del trabajador y en ese caso poner la queja también ante el Ministerio de Trabajo para que entre a revisar ese tipo de situación porque está enriqueciendo con la fuerza o labor que le está presentando el trabajador como tal. Mire, hay algo muy bueno que quiero resaltarle hoy a los televidentes. El Ministerio de Trabajo cumple una función eminentemente administrativa. Esto quiere decir que no es judicial, que de por sí no es obligatoria, porque es que las personas dicen, yo voy ante el Ministerio de Trabajo a demandar. No, vamos a corregir ese término. Yo no voy al Ministerio de Trabajo a demandar, yo voy al Ministerio de Trabajo a solicitar una conciliación o a interponer una queja porque incumplieron alguna norma en materia laboral, para que se le imponga una sanción administrativa. ¿Y esa sanción administrativa a quién beneficia? Absolutamente al trabajador no, al Estado colombiano, porque hay unas normas que establecen una serie de sanciones por no tenerla afiliado a Seguridad Social a través de la misma UGPP, por no tenerla con todo lo que ordena la ley. En fin, el Ministerio de Trabajo está para hacer decisiones eminentemente administrativas. Las personas deben acudir a demandar ante la jurisdicción este tipo de situaciones. ¿A través de quién? Los consultorios jurídicos, cuando son casos que las cuantías no sobrepasan los 10 salarios mínimos, pueden acudir para que de esta manera obtengan los servicios de un consultorio jurídico o de la Defensoría del Pueblo para que los represente e inicien una demanda ordinaria laboral. Esa es la vía. Bien sea de única instancia o de primera. Ajá. Tenemos otra llamada. Néstor, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Cuéntenos, don Néstor, ¿cuál es su inquietud? Doctora, lo que pasa es que mi padre trabajó para el Ministerio de Obras Públicas. Cuando liquidaron ese ministerio, él pues no alcanzó a las semanas para el régimen de transición. Posteriormente él siguió cotizando a pensión, pero con el aporte que le dan a los campesinos, en el que el gobierno pues da una cantidad de dinero para que ellos puedan completar las semanas para la pensión. Posteriormente él cumplió la edad de pensión, pero no le alcanzaban las semanas cotizadas, por lo que tuvo que volver a Colpensiones. En Colpensiones le dijeron que tenía que seguir cotizando hasta que completara las semanas respectivas, que son unas 1.300. Verificando el bono pensional con las semanas que él cotizó con el apoyo del gobierno, le suman 1.150 semanas. Existiría la posibilidad que el Estado le reconociera esas semanas que le faltan, o que tendría que hacer ahí al resto, tendría que completar las 1.300. ¿Cuántos años tiene el señor ya? Tiene 64 años. Bueno, ya tiene 64 años. ¿Está en Colpensiones en la actualidad? Sí, señor. Tiene 1.150 semanas. ¿Cierto? Entonces, él tendría que, tiene dos opciones, o completa las 1.300, cada año hace aproximadamente 52.4 semanas en materia pensional, es decir, a él le faltarían cerca de 150 semanas para adquirir su derecho, que equivale más o menos a 3 años más de trabajo, para adquirir su beneficio, su derecho mejor, a la pensión de vejez, o solicita la indemnización sustitutiva de vejez para que le devuelvan esos aportes. Yo le recomendaría quizás que hiciera el ejercicio
de mirar la posibilidad de llegar a completar las semanas para efectos de adquirir su derecho a la pensión. Tiene 64, le faltarían alrededor, haciéndole un cálculo acá muy por encima, ¿no?, de 3 años para cumplir las 1.300. No, la respuesta es no, el Estado no le subsidia en el fondo en Colpensiones el tema de las 150 que falta. En el fondo privado sí, ahí sí, allá se tiene ese beneficio. Con 1.150 semanas lo subsidia el Estado para llegar a las 1.300 y poder adquirir el derecho. Bueno, tenemos otra llamada, don Sleider, buenas tardes. Muy buenas tardes. Cuéntenos en qué le podemos colaborar. Doctora, le tengo una pregunta. Yo trabajo porque no me han despedido, en una mina de carbón, donde yo tuve un accidente laboral, perdí un riñón, parte de un pulmón, eso ya hace 7 años, y ya hice todo lo que me correspondía hacer para lo de la indemnización, y me indemnizaron muy poquitico, pues no me han echado, estoy trabajando todavía. Yo he querido como pedir como lo justo o algo. ¿Qué debo hacer ahí? ¿Por qué me aconsejan que debo hacer? Sleider, Una abogada, sí. Una abogada me entregó el caso, la otra me está tomando del pelo, no se ha hecho nada. Me calificaron con 36.9 de invalidez. ¿Cuándo lo calificaron, Sleider? ¿Cómo? ¿Cuándo lo calificaron? ¿Cuándo le notificaron esa calificación? Eso hace como algo más de 3 años. Algo más de 3 años. Ahí sí. Pero desde ese tiempo yo busqué una abogada y me ha estado tomando el pelo, que llámeme mañana, que pasó mañana, que entonces... Es que ahí sí yo quiero hacer un paréntesis. Me he encontrado mucho acá a través inclusive de la asesoría que le hemos dado gratuita acá a los televidentes en el canal, que desafortunadamente yo no sé qué está pasando con los colegas. Zapatero sus zapatos. Yo, por ejemplo, litigo en derecho administrativo y laboral, algo de civil. Pero llegan ante las oficinas de abogados que tienen una pérdida de capacidad laboral, que sabe que la persona a partir de que se la notifiquen le empiezan a correr el término de los 3 años para que prescriba y no hacen nada, engavetan los papeles y no asesoran de manera correcta a la persona y le dicen: si yo no soy capaz, si yo considero que este caso se sale de mi competencia, vaya y dígale que lleve sus papeles, sus documentos ante otro colega para que puedan iniciar el trámite y no dejen transcurrir más de 3 años. El Sleider, desafortunadamente, no lo digo porque faltaría revisar bien los documentos, la relación laboral todavía está vigente, pero frente a ese accidente, si ya fue notificado, han transcurrido más de 3 años, como usted lo dice, y de pronto podría haber la posibilidad ya de perder ese derecho por vía de prescripción. Ese 35% sí logra, a mi juicio, si se demuestra que fue por culpa del empleador, obtener la indemnización plena de perjuicios y que le indemnicen el pago de la misma. Pero en este caso hay que tener mucho cuidado con el tema del tiempo. Siempre el tiempo acá es fundamental para determinar cuándo puedo ejercer la acción y si ya la puedo encaminar o no a esta altura después de 3 años y medio. Bueno, abogado, muy interesante. Zapatero a tus zapatos, una crítica constructiva para nuestros colegas. Vamos a comerciales y ya volvemos. Buenas tardes, tenemos nuevamente televidente en línea. ¿En qué le podemos colaborar, don Marcos? Aló, muy buenas tardes, doctora. Sí, buenas tardes. Mira una cosita, quisiera averiguar. Yo tengo 59 años. Sí, señor. Tengo 1.350 semanas. Sí. ¿A mí me obliga a seguir pagando todavía o puedo parar? ¿Usted en la actualidad tiene algún vínculo contractual con alguna entidad? No, señor, yo pago independiente. No, si paga como independiente, no... no, bueno, tiene 59 años, sería hasta los 62 años que usted no tendría la obligación de cancelar el pago de la seguridad social. Si usted no va a seguir cotizando, pues tendría que manifestar los fondos, pero le va a obligar de todas maneras hasta los 62 años de edad. Entonces, tiene que seguir cotizando hasta los 62 años de edad, tiene 1.350 semanas, entre mayor número de semanas que tenga, le va a subir el porcentaje del ingreso base de liquidación de su pensión, entonces eso le va a favorecer. Eso le va a favorecer, pero si él en este momento no puede seguir pagando, tiene 1.350 semanas, pues no ¿podría está, hacerlo? Sí, podría hacerlo porque no está... creo que hay unas resoluciones ahí que eximen a la persona cuando está cerca del periodo de
de la pensión, pero no tengo ahorita en el momento claro a partir de qué edad es donde lo puede eximir de esa. Sería bueno que averiguara en Colpensiones si efectivamente puede realizarla o a través del operador por medio del cual realiza el pago, si le permite no pagar el tema de pensión. Si no le permite, pues obviamente descartarlo. Lo único que yo le digo es, hay que garantizar, como le faltan cerca de 3 años, 60, 61 y 3 años, es por lo menos de esos 3 años cotizar un año intercalado por efectos de que se llegara a presentar un tema de pensión de una invalidez, para tener garantizado uno durante los últimos 3 años, 50 semanas. Bueno, ya estamos por irnos, ya finalizamos el programa por el día de hoy, los dejamos en compañía de toda la programación del Canal TRO y mañana nuevamente nos estará acompañando un abogado especialista en temas laborales, así que esté muy atento, desde hoy puede ir pensando sus preguntas para que mañana se comunique nuevamente y les estaremos resolviendo todas las dudas con otro abogado laboral. Que pasen una feliz tarde, bendiciones y que estén muy bien.